El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero ¿conoce usted cuándo ha discriminado o al revés, usted ha sido objeto de discriminación? En el siguiente informe los invitamos a conocer más sobre este aspecto, pero además sobre las diferentes actividades que realiza nuestra institución propiciando el respeto a las diferencias culturales. El 21 de marzo de cada año es la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, fecha que nos permite llamar la atención de la población y sociedad civil para sensibilizar, concienciar sobre los actos de discriminación étnica que aún persisten en nuestra sociedad, generando problemas de exclusión y limitación al acceso de los derechos fundamentales de las personas. El concepto de discriminación es el concepto que parte de la diferencia. Entonces, esta diferencia se va a dar en distintos momentos y contextos, ¿no es cierto? De superioridad e inferioridad, ¿me entiendes? Nos queda claro que la discriminación es todo trato diferenciado y excluyente, caracterizado por actos peyorativos de menoscabo hacia una o a un grupo de personas, por motivos de origen étnico, raza, sexo, religión, idioma, costumbres, vestimenta, entre otras. Discriminar es rechazar a una persona por considerarlo que pertenece a un grupo social determinado, considerado diferente. En la subdirección de interculturalidad se encuentra el área funcional de ciudadanía intercultural, encargada de la promoción de la interculturalidad, el fortalecimiento de la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación étnica. Este equipo de profesionales desarrolla políticas públicas para que los sectores y niveles de gobierno implementen instrumentos legales para lograr tal fin. Desde el área funcional de ciudadanía intercultural se viene trabajando en la visibilización de la discriminación racial, ya que como un problema social bastante arraigado en la región y en el país, tenemos que tener en cuenta que esta situación ha sido naturalizada como un hecho normal para muchas de las personas que sufren discriminación o que cometen actos discriminatorios, y no hay hasta el momento todavía una relación de crítica o de indignación sobre esta situación. Entonces es necesario generar conciencia para que esta situación de discriminación sea visibilizada para poder realizar un trabajo que contribuya a la disminución y posterior eliminación de la discriminación étnico-racial en la región y en el país. Una de las particularidades de la discriminación en nuestra ciudad es que, a pesar de estar ampliamente extendida y marcar las relaciones entre las personas, se ha invisibilizado el problema, lo cual ha permitido que se haya naturalizado. De hecho, es curioso observar cómo convivimos con prácticas discriminatorias a diario dentro de nuestra forma de hablar, entre amigos, en el servicio de transporte urbano, en los servicios privados y más aún en los públicos. Me refiero, claro está, a los servicios de educación, salud y justicia, entre otros. Hay una situación de invisibilización de la discriminación, así que aún es un problema poco con pocos antecedentes numéricos que se tienen. Existen muchas percepciones de la población en cual la discriminación se siente como un problema latente para la gran mayoría de la población en el Perú y en la región, habiendo aún pocos precedentes de judicialización de casos de discriminación en la región, así como en el uso de la plataforma virtual Alerta al Racismo, que es un instrumento clave para la visibilización de actos discriminatorios en el país y en la región. En el Cusco aún todavía el número de casos reportados en la plataforma es pequeño. Como argumento tiene que ver mucho con la invisibilización y naturalización de esta situación, así que a actos discriminatorios muchas veces hay una indignación quizás en medios virtuales, en las redes sociales, pero esta no se traduce en otro tipo de acciones aún. Hay un balance sobre discriminación en el consumo, hay casos reportados a Indecopi también, que también son bastante pocos en realidad para la situación y la percepción que se tiene sobre la discriminación en la región. Así que manejar indicadores numéricos todavía es complicado hasta que, como digo, se visibilice, se sensibilice a la población de que es necesario hacer un trabajo un poco más
fuerte y articulado entre distintos sectores y entidades del Estado, así como de la sociedad civil, para poder empezar a combatir más directamente la discriminación. Entonces, la discriminación vendría a estar vinculado a estas diferencias constantes que va a existir, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la colonia tenemos hacendados y tenemos los arrendires, los que trabajaban para el hacendado. Entonces, quienes eran los indígenas, ¿no es cierto?, los originarios, quienes servían al hacendado. Entonces, ahí hay una diferencia de clase, hay una diferencia de condición social y económica, cultural también. Entonces, son estos elementos sociales, culturales, económicas, lo que va a generar esta diferencia y lo que recae en esta situación de lo que viene a ser discriminación. O sea, la discriminación, culturalmente hablando, estaría básicamente, ¿no es cierto?, denotado en las actitudes y comportamientos culturales que tiene, ¿no es cierto?, la persona frente a otra, ¿me entiendes? Frente a otra que es desigual o frente a otra que es diferente. Yo creo que hay una suerte de algo importante acá, de lo que viene a ser valores de vida en una cultura. Mientras no la practicamos los valores de vida en nuestra cultura y no empezamos a entender los diversos valores también existentes, entonces no vamos a entrar a un nivel de poder aceptarnos, de poder, digamos, comprender al otro, ¿no es cierto? Si yo no concibo este espacio, que es un espacio de todos, y hay un valor de respeto, entonces, si no concibo yo ese contexto de cómo funciona, entonces ese valor de respeto va a hacer que funcione de mí a mi manera, no a la manera del otro. Entonces, ¿qué significa? Que debo empezar a entender de cómo este valor del respeto funciona en todo un contexto complejo, ¿me entiendes? Entonces, de acuerdo a eso, yo me voy adecuando a ese contexto. La cultura tiene que ser un agente para intervenir en el modo de vida de la población, en el modo de vida de los peruanos. La forma en la que vivimos los peruanos está muy deteriorada. Está muy deteriorada porque somos una sociedad corrupta, porque somos una sociedad machista, porque somos una sociedad violenta, porque somos una sociedad discriminadora. Y entonces la cultura tiene que intervenir, ¿no es cierto?, utilizar los objetos culturales para formar nuevas personas, para formar nuevos ciudadanos, para cambiar la mentalidad de la gente y para desarrollar nuevos sentidos de comunidad. Hay un proceso de naturalización de la discriminación. Nos parece natural que haya diferencias sociales, diferencias culturales, en las cuales hay un ejercicio vertical de este poder que se tiene. Entonces, lo hemos asumido muchas veces como algo natural, algo que sucede comúnmente y nos cuesta mirar de otra forma esas relaciones y buscar un trato más simétrico. Por ejemplo, en la subdirección de interculturalidad, específicamente en el área funcional de ciudadanía intercultural, se viene trabajando en la construcción de un Estado intercultural, un espacio institucional que permita el ejercicio de derechos desde el Estado, que el Estado valore positivamente la diversidad y nos permita tener servicios públicos con pertinencia cultural. Estos servicios públicos, de hecho, deben ser pensados en las necesidades, en la visión de la población, de los usuarios que atienden, así como pensados en el uso del idioma mayoritario de estas poblaciones y, por lo tanto, contribuyan a la eliminación de la discriminación en el espacio estatal. Entonces, este es el reto que está asumiendo el área funcional de ciudadanía intercultural en la idea de construir un espacio institucional que permita la valoración positiva de la diversidad y la gestión del Estado desde una perspectiva intercultural en la cual nos brinde servicios públicos que puedan atender a características de diversidad cultural como lengua o visiones de desarrollo distintas a la predominante. Entonces, construir un Estado que albergue esta visión es un reto complicado, sabiendo que el Estado peruano se ha construido muchas veces de espaldas o considerando la diversidad cultural como una traba más que como un aspecto dinamizador del desarrollo social. Entonces es un reto complicado que se tiene, pero que se viene trabajando en esto desde el año 2015 con la elaboración de ordenanzas municipales que promueven la
la valoración positiva de la diversidad y luchan para la eliminación de la discriminación. Este trabajo ha sido operacionalizado en la construcción de protocolos de atención en distintas municipalidades, como en las municipalidades de Pitumarca, Coporaque y la provincial de Paruro, que contribuyen a eso, a que los servicios del Estado estén pensados desde la demanda de los usuarios, buscando su satisfacción en términos tanto de visión, de desarrollo, de bienestar y como incluyendo su lengua y tratando de eliminar la discriminación en estos servicios. Así también se tiene el trabajo realizado en sectores como en educación y en justicia y el apoyo hacia programas sociales del MIDIS también. El tema de la discriminación vendría a ser una cuestión de respuesta a algo, o sea, de un impulso, ¿no es cierto?, frente a algo que viene a ser nuestra diferencia. En este caso, nosotros tenemos en la región tenemos 8 grupos étnicos diferentes, ¿no es cierto?, que la que más predomina es, digamos, lo quechua, ¿no es cierto?, el mundo rural quechua, eso es lo que predomina. Ahora, lo que ha ido generándose en el tiempo es que obviamente el mundo rural quechua se ha ido trasladando al mundo urbano, ¿no es cierto?, entre comillas podría ser el mundo urbano moderno, ¿no es cierto?, o sea, el tratar de modernizarse. Y eso es lo que te da el mundo urbano, ¿no es cierto?, la modernización. Y este mundo quechua, con una forma de vida, una forma de ver el mundo, se articula al mundo urbano por medio de la migración. El mundo rural tiene que adaptarse, adecuarse al mundo rural. Y ese adaptarse, adecuarse es un proceso, que en ese proceso obviamente va a haber una suerte de contraste en distintos contextos. Muchas personas en realidad sostienen que no son discriminadoras y que se limitan a tratar de manera diferente a quienes efectivamente son diferentes. Pese a muchos cambios ocurridos en la actualidad, subsiste una visión donde se remarcan las desigualdades por las condiciones de vida de las personas. Especialmente, los habitantes de las zonas rurales no son percibidas como una situación negativa, sino natural. Es decir, la pobreza de estos peruanos no se debe a la carencia de oportunidades o a problemas de injusticia estructural, sino que tienen dificultades congénitas para desarrollar sus potencialidades. Algunas personas llegan a sostener que los campesinos no sufren debido a la pobreza, porque es su estado natural. A partir de cultura, el Ministerio de Cultura es crear una cultura de la diversidad, una cultura de la integración, una cultura de la comprensión y aceptación, ¿no es cierto? Esa es la función como cultura. Entonces, es como integramos la diversidad de instituciones, ¿no es cierto?, a una política de la transversalización de la interculturalidad. Teniendo en cuenta la dificultad de combatir la discriminación, es necesario que haya un mayor compromiso de cada uno de nosotros como individuos, y no solamente como individuos aislados, sino como individuos que somos parte de una colectividad, que respondemos a un sentido de comunidad y necesitamos construir lazos más cercanos entre nosotros que nos ayuden a combatir este problema que lo vivimos cotidianamente.